El tumor y su causa criminal en contra de la 4T. Checando datos sobre la política en México durante las últimas décadas, uno puede darse cuenta de que la anterior oposición que se dio en nuestro país seguía reglas claras dentro de su actividad política. Los grupos opositores en México, aun aquellos que actuaban dentro de la clandestinidad, seguían reglas escrupulosas, donde el respeto a los valores por los que se combatía eran inamovibles. Durante la etapa conocida como de la Guerra Sucia, estudiantes, obreros, campesinos, maestros y gente del pueblo comprometida con una causa realizaba acciones de todo tipo en contra de los gobiernos en turno. Algunas fueron de tipo violento, pero siempre teniendo como objetivo personajes de cualquier nivel de gobierno, dependencias oficiales o empresarios y empresas solidarias con el gobierno que reprimía en ese momento. Esa oposición no lastimaba a los más necesitados, estaba en cercanía con ellos y recibía el respaldo y apoyo que podían brindarles sus bases sociales. La oposición partidista en nuestro país tuvo diferentes caras en el pasado, desde la simulación opositora, representada por el PAN, el PARM y otros más, hasta aquella con más combativa presencia, donde destacan el Partido Comunista y la fuerza que en sus inicios significó el PRD, hoy reducido a ratonera del tumor. Al final tenemos el caso de Morena, movimiento que se transforma progresivamente en fuerza partidista y que alcanza el poder en el 2018. La real oposición en México actuó a ras de piso, desde la profundidad de las comunidades marginadas, en los centros universitarios y en los sindicatos. No contó nunca con medios de comunicación de cobertura nacional para dar a conocer la causa de su activismo. Lo mismo pasó con los partidos opositores que enfrentaron la descomunal fuerza del Estado priista, primeramente, y de la alternancia palera panista, después. Hubo un silencio hermético en torno a esta oposición que, con muy cortos recursos, publicó de vez en cuando algún periódico de poca cobertura, o dio alguna entrevista que se perdió entre la avalancha de noticias a favor del gobierno en turno. Y aún con todo esto en contra, esa oposición no realizó actividad alguna en contra del pueblo, pensando que con esto alcanzaría alguna ventaja en contra de sus adversarios políticos. Se trataba de una oposición con valores y ética en diversos grados, que nunca pensó en realizar acciones destructivas en perjuicio de la gente, con la finalidad de alcanzar objetivos políticos. En la etapa final del neoliberalismo, que no acaba de morir, vemos a los grupos que forman alianza en torno al capital financiero que provee Claudio X González, a actuar de la forma más infame, intentando recuperar el poder político que les arrebató Morena en las pasadas elecciones. El tema de la pandemia de COVID-19, que deja a su paso enfermos y fallecidos en muchas familias mexicanas, ha sido manipulado de tal forma por esta oposición que solo por la permanente información oficial del gobierno no se han tenido daños mayores en el país. La gente del tumor tiene una campaña permanente en contra del doctor Hugo López-Gatell y de su estrategia de base científica para enfrentar el contagio y sus consecuencias. Las descalificaciones en contra de la vacuna que ya se aplica en México han sido constantes. Se pone en duda su efectividad y se invita veladamente a la población a no aplicarla, argumentando que hay casos mínimos en los que se han dado reacciones adversas. Esa campaña ha sido respaldada por científicos afines al neoliberalismo y en casos extremos y ridículos por especialistas en otras ramas de la ciencia que nada tienen que ver con el estudio de las epidemias o la inmunología. Vimos hace unos días a una odontóloga que nos fue presentada por los medios de comunicación de corte conservador como científica reconocida a nivel mundial, haciendo declaraciones ridículas en contra de la estrategia del Dr. Gatell. Una odontóloga. Esa campaña de corte político que intenta el tumor no repara en el daño que hace a los ciudadanos,
al distorsionar datos oficiales, mentir de manera descarada sobre el alcance de la estrategia sanitaria, presentar como especialista a cualquier hijo de vecino y negar todo avance sobre el control de la pandemia en el país. De no ser por la conferencia mañanera del presidente López Obrador y la vespertina que encabeza el doctor Hugo López-Gatell, el daño a la sociedad por este criminal empeño desinformativo opositor sería grave. El tumor no tiene interés alguno en la salud de la gente. Desea por sobre todas las cosas recuperar el poder. Requiere del regreso de la corrupción para reconquistar su sitio de privilegio. Y si en esa lucha el pueblo sale lastimado, es asunto de orden secundario, que poco o nada les interesa. Jamás en el pasado vimos un actuar tan carente de valores y ética. La mezquindad del grupo opositor actual raya en lo criminal. Hoy que se anuncia que el presidente López Obrador sale positivo en la prueba que detecta el contagio, la gente del tumor habla de inmediato de engaño, de mentira presidencial, de manipulación de la información y otras cosas. Pero lo más lamentable son los mensajes en redes sociales, en donde se aplaude la enfermedad en el presidente. Se pide la aplicación de tratamientos que le ocasionen la muerte y se hacen votos para que el desenlace de este cuadro de contagio sea mortal. No son cosas que se platiquen en círculos cerrados. Se trata de opiniones públicas que piden lo peor para el presidente. Se trata de grupos de poder económico y político, sin ética alguna, sin moral alguna, sin valores y sin el menor asomo de humanismo. La peor oposición que registra la historia moderna del país. Ellos son los que quieren convencer a la gente para que les otorgue su voto. Los que luchan por recuperar el poder que sienten suyo. Quienes destruyen al país intentando reconstruir sus nichos de privilegio. A ellos hay que decir no en las siguientes elecciones. Nunca más gente sin valores en el poder. Nunca más criminales disfrazados de políticos y empresarios. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción, porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Morena. En un país devastado por el tumor de la corrupción, Morena busca ponerle un alto al despilfarro. Donaremos la mitad de nuestras prerrogativas asignadas al año 2021 que corresponden a nuestro partido. Y esto con un propósito: abonar recursos y apoyo al Plan Nacional de Vacunación. Mientras otros partidos han intentado callarnos con el miedo a que el juicio ciudadano los señale y les exija hacer lo mismo, nosotras y nosotros, en Morena, nos ponemos hombro a hombro con el pueblo. Porque si aprendimos algo del pasado de privilegios y malversaciones, es que los partidos políticos no deben recibir semejantes cantidades de dinero. Invitamos desde el espíritu democrático y el amor a México al resto de los partidos a donar al menos la mitad de sus prerrogativas. Sin fines electorales, sin intereses partidistas. Nuestro apoyo se verá reflejado en más vacunas, más contención al virus, más esperanza para México.
¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Seguirán teniendo el firme apoyo de su amigo, el presidente de la República. Me comprometo a dar un vigoroso aliento a la infraestructura. Conocen. Ya saben cuáles son mis compromisos: empleo, seguridad, educación. Voy a reducir los impuestos para quienes trabajan. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Llevamos años viendo lo mismo. Es momento de cambiar. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.